Dios les bendiga, hermanos. Quiero bendecir al Señor porque hoy tenemos entre nosotros una persona que para mí es muy especial. Lo conozco hace muchos años y el hermano nos sigue a nosotros en internet. Él está oyendo nuestras predicaciones siempre, pero él no vive aquí, pero por 2 meses va a estar aquí. Me refiero al querido hermano Orlando Guzmán. Orlando, ¿quieres levantar tu mano para que te vean? Él está allá atrás, él es... Amén. Él vive en Estados Unidos y él es el papá de la hermana Clarita. Amén. Entonces, bienvenido hermano Orlando, que Dios lo bendiga. Los niños pueden pasar a sus aulas, igual los jóvenes. De lo que Katia estaba hablando es que esta semana se hizo la escuelita de verano, el viernes y sábado. Entonces, de eso estábamos hablando. Hace unos años que yo estaba viendo un concurso de gente que hace fisicoculturismo. Gente así que se pone como yo más o menos, ¿verdad? Corpulentos. Era un matrimonio costarricense, los campeones de fisicoculturismo a nivel de parejas en todo el mundo. Usted sabe que hay categorías, ¿verdad? Y en esta categoría competían los matrimonios. Y este matrimonio costarricense son los campeones. Pero a mí me llamó la atención una pregunta que le hizo la periodista a la esposa. ¿Qué es lo más difícil de este trabajo que ustedes tienen? Y ella le dijo, la comida. Ah, cuénteme sobre la comida. Bueno, nosotros 3 meses antes de la competencia solo comemos tilapia y agua, nada más. Solo tilapia y agua. Al desayuno, a la merienda, al almuerzo, al café y a la cena. Tilapia y agua. Fíjese el esfuerzo y el sacrificio por ganar una competencia de fisicoculturismo. Estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario con tal de que... Ahora yo recuerdo que también en una ocasión, viendo una película, una muchacha conversaba con su entrenador y estaban tomando café en un restaurante y él le dijo, pero tienes que pensar en lo que te conviene y lo que no te conviene. Y entonces él le dijo, agarró una empanadita de chiverre, ¿se imagina? Una empanadita de chiverre y la puso así y le dijo, ¿la quieres? Y ella hacía las manos así, sí, sí la quiero, sí la quiero. Y él dijo, pero no puedes porque esto no te conviene, no te conviene. Y entonces ella bajó las manos y él sí se la comió, la empanada de chiverre, ¿verdad? Y la otra pobre, hasta que se le hacía agua la boca. Hermanos, quisiera invitarlos a leer conmigo Efesios en el capítulo 5. Hoy vamos a estudiar 15 versículos. No se asuste porque no es tan largo como pareciera, ¿verdad? Como 15 versículos, suenan muchos versículos. Pero es necesario que leamos los 15 versículos, porque si no, tendríamos una serie de 3 sermones diferentes que no tienen ninguna relación entre sí. Esta porción es necesario leerla completa tal cual, del 3 al 17. Abra su Biblia, ya sea electrónica o de papel, y vamos a leerla. Me avisan cuando están ahí. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia
ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni tampoco palabras deshonestas, mucho menos necedades, y por supuesto que nada de truhanerías que no conviene, sino acciones de gracias. Porque como usted es cristiano, usted sabe esto, no es algo nuevo para usted, que ningún fornicario, ni ningún inmundo o ningún avaro, que eso es idólatra, tiene parte en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Porque en otro tiempo, cuando usted no era cristiano, erais tinieblas. Pero ahora sois luz en el Señor. Entonces, ¿qué es lo que corresponde? Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Comprobando así, con el fruto de justicia, comprobamos lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz manifiesta todo. La luz es la que manifiesta todo. Por lo cual dice la Escritura, ¿cómo está escrito? Levántate, despiértate tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Quiero que subraye ese verso 14, por favor, le ponga un asterisco o una llave, porque este versículo es vital. Por lo cual dice, cuando dice aquí, por lo cual dice, de acuerdo a todo lo que le acabo de decir, recuerde que la Biblia dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues cómo andéis, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. En este texto nos dice claramente quiénes somos. En el verso 1 nos dice que somos santos. Y en el verso 8 dice que somos luz. Y me acuerdo que Jesús dijo allá en Mateo capítulo 5, vosotros sois la luz del mundo. Fíjate, una luz lo que hace es disipar las tinieblas. Usted es luz, usted disipa las tinieblas. Eso es lo que Dios espera. La última vez que estuvimos estudiando Efesios conmigo, vimos que debemos ser imitadores de Dios como hijos amados y que debemos andar en amor, así como Cristo se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio agradable a Dios. Todo tiene que ver con el amor. El amor mueve nuestras acciones. Ayer escuché una historia que me conmovió. Una muchacha se casó y no había tenido la confianza de decirle a su novio que cuando ella tenía 5 años, un familiar la había tocado inapropiadamente. Se fueron para República Dominicana y tuvo la claridad en el avión de decirle
a su ya esposo, fíjate que tengo algo que decirte. Cuando yo tenía 5 años, un familiar fulano de tal me tocó inapropiadamente, y te lo digo porque eso causó grandes problemas en mí, y tuve que ir a psicología y esto y lo otro y lo demás allá. Y el hombre se enchompipó, palabra tica que significa, no puedo decir qué significa, pero sí, él bajó la cabeza y se enchompipó. Si alguien encuentra una palabra para enchompipó que no sea la que estoy pensando, me la dice. No, no, no se enojó, se enchompipó. Si alguien quiere saber, al final le cuento. Porque es que la palabra que tengo aquí es muy tica, pero no se puede decir en el púlpito. Se enchompipó, se enchompipó. Y la cosa es que de tal manera que los 3 días que pasaron en República Dominicana no la tocó. Vinieron a la casa, ella es enfermera, se fue a trabajar, él a su trabajo, pasaron 5 meses y no la tocó. Y ayer pensando en eso, estábamos en una reunión de pastores y estaba, uno de los pastores puso el caso para que lo conversáramos. Y yo llegué a la conclusión de que es muy claro que él no la amaba. Porque fíjate qué culpa tiene una niña de 5 años de que otro malamansado la toque. ¿Qué culpa tiene? ¿Y por qué él toma esa actitud con ella? Porque no la ama. Porque cuando uno ama, uno está dispuesto a todo por la persona que uno ama, ¿sí o no? Los que aquí saben amar, porque hay gente que no sabe amar, pero los que saben amar, ¿verdad que uno está dispuesto a todo por la persona que uno ama? Sí, Señor. Vean, con Cristo es lo mismo. Verso 2 que vimos la última vez dice, andad en amor. Cuando usted ama a Cristo, usted está dispuesto a todo por Cristo. Pero ese todo por Cristo significa que usted quizá todavía no ha entendido. Por eso el verso 15, vaya conmigo al verso 15. Hoy vamos a estar saltando entre versos. El verso 15 dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. El problema es que hay muchos cristianos, esta porción fue escrita para cristianos, todo el libro de la carta de los Efesios fue escrita para cristianos, capítulo 1, verso 1 dice que fue escrita para cristianos. Hay muchos cristianos que todavía no han entendido. Aquí no estamos hablando de si va a ser salvo o no, porque cuando usted es cristiano ya usted es salvo y usted tiene vida eterna. Y no es, dijo Marito ahora, si se portan bien. Porque si usted se porta mal y le quitan la salvación, entonces no era vida eterna. Era temporal hasta que usted se jalara una torta. ¿Y quién de aquí no se jala una torta de vez en cuando? Levante la mano el que nunca se jala una torta. ¿Cierto? Entonces, aquí está hablando de otra cosa. ¿De qué está hablando? Del diario vivir. De cómo se comporta un cristiano. Toda la segunda parte, verso 4, capítulo 4, 5 y 6 de la carta a los Efesios, veremos cómo se comporta un cristiano. Ahora, yo le quiero proponer a usted que haga una evaluación de sí mismo. Me acuerdo que una vez el hermano Marvin, que toca la batería, trajo una radiografía. ¿Se acuerda Marvin de una radiografía? Marvin trajo una radiografía y no la trajo para que yo viera lo que salían los huesitos de él, sino que teníamos unos bongoes, unos tamborcitos chiquiticos, y Marvin, que es muy creativo, trajo la radiografía y la puso en los bongoes, le puso un aro y la socó. Y una vez que lo puso, quedaban unos picos así y así, para todo lado unos picos. Porque el tamborcito es redondo. ¿Sabe qué hizo Marvin? Con una cuchilla fue cortando lo que sobraba. Yo lo animo a usted a que haga una evaluación hoy de lo que a usted le sobra.
A los cristianos nos sobran muchas cosas. Y vamos a empezar por el versículo 3. Aquí el apóstol Pablo, el Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, nos marca 3 pecados que nosotros, a los cristianos, a veces nos sobran y hay que meterles tijera, meterles tijera. Y en el versículo 2 hay otros 3 y hay que meterles tijera. Piense, hermano, ¿qué le sobra a usted? ¿Qué le sobra? Empieza, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombra entre ustedes como conviene a santos. ¿Qué le conviene a los santos? Que estas 3 cosas no estén presentes en el cuerpo de Cristo. Fornicación, todo tipo de relaciones y actividad sexual fuera del matrimonio. Fornicación, todo tipo de actividad sexual fuera del matrimonio. Los novios no deben tener actividad sexual. Eso es para el matrimonio. Los que están casados deben tener actividad sexual solamente con su cónyuge, nada más. Eso es lo que dice la Escritura. Fornicación no debería ni siquiera nombrarse en nosotros. ¿Qué es esto que de pronto a una hermanita de la iglesia sale embarazada? Y entonces uno pregunta, ¿se convirtió, no se convirtió o se desconvirtió por un ratito? Un varón de la iglesia dejó embarazada a la vecina. Fornicación. Ni siquiera se mencione entre ustedes, porque somos imitadores de Dios, somos imitadores de Cristo. Toda inmundicia es contaminación y tiene connotación sexual también. Hay besos que son inapropiados para los novios. Novios, escuchen. Y muchachitos y muchachitas que tendrán novio y novia algún día. Hay besos que solo son para el matrimonio y no para los novios. Hay caricias que son solo para matrimonios y no para los novios. Y dentro del matrimonio hay cosas que se convierten en inmundicia. No quisiera explicar aquí, porque yo me imagino que usted, con el Espíritu Santo adentro, usted es capaz de saber lo que sí y lo que no. Si tiene dudas, puede venir a consejería. Pero hermanos queridos, hay cosas que son a todas luces inmundicia. Y dice el apóstol Pablo, ni siquiera se nombra entre ustedes. Y avaricia, normalmente la asociamos con dinero. Gente que nunca está satisfecha con lo que tiene y siempre quiere más y quiere más. Y tiene más, pero quiere más. También se aplica a todo en la vida. Hay gente que, por ejemplo, su relación de pareja no le satisface, quiere más, quiere más. Hay gente que es esclava de su trabajo, trabajan mucho, pero quieren más, quieren más. El detalle con la avaricia es que la avaricia se vuelve una idolatría. No conviene que esto esté en el pueblo de Dios. Si usted es soltero y soltera, clame a Dios por un esposo o una esposa, pero no ande jugando de habilidoso, porque eso, dice la Escritura, no conviene a santos. Si usted, teniendo su esposa, como dice el apóstol Pedro, cada uno sepa tener su esposa en santidad y honor, y usted está haciendo cosas que no debe, dígase ver pornografía, por ejemplo. Dígase insinuarle a su esposa que se comporte como la actriz que usted vio. Que por cierto es una gran estupidez, porque eso es actuación, no es real. La vida real es otra. Usted tiene que cambiar. Usted es cristiano. Usted tiene que apartarse de la inmundicia. Y si usted es avaro o avara, tiene que cambiar. Sepa
todo cristiano que tiene medios económicos sepa que Dios le da en abundancia para que reparta. Eso lo vimos en uno de los textos de Efesios. La voluntad de Dios es que el que tiene comparta con los demás. No es que abuchaque y abuchaque y abuchaque y abuchaque y abuchaque. En un texto dice la palabra, vuestras riquezas están llenas de moho y están podridas. Porque no fue para amasarlas que Dios las puso. Fue para que compartiéramos con el que menos tiene. Y ahora fíjese en el verso 2. En el verso 2 nos hace otra. Ahora nos habló, aquí en este texto, nos habló del tema sexual y dinero. En el 4 nos va a hablar del trato con los demás. Fíjate que hay cristianos, y espero que aquí no, pero Pablo lo está escribiendo porque sí pasa. El Espíritu Santo se lo reveló porque sí pasa. Ni palabras deshonestas. Hay cristianos que cuentan unos chistes, hermano, que el cielo se pone rojo. A veces usamos el doble sentido de una manera tan espectacular que si tuviéramos esa misma creatividad para explicar la palabra se convertiría todo Atenas. Palabras deshonestas, mentiras. Cuando decimos una mentira estamos usando palabras deshonestas. Cuando engañamos estamos usando palabras deshonestas. Cuando le decimos a una persona algo que no es cierto con tal de salirnos del problema, estamos usando palabras deshonestas. Esto no conviene. Y las necedades. ¿Conoce usted algún cristiano jupón? ¿Conoce usted alguna cristiana jupona? Alguien que no es razonable, alguien que no tiene la buena voluntad de comunicarse bien, se le metió algo en la cabeza y no es capaz de oír a nadie, sino que se va por ahí como un mulo, aunque vaya al hueco, pero no es capaz de salir de ahí. Y a veces son tonterías. Y sabe, hermano, voy a decirle algo más. La mayoría de los pleitos que hay en las casas son por tonterías. Hace unos años, en mi casa, mis hijos, que todavía vivían con nosotros, al igual que los hijos suyos y los de todos, son muy inconscientes. Ellos no tienen la madurez. Entonces, entraban al cuarto, prendían la luz, salían del cuarto y se iban. Allá quedaba la luz prendida. Y yo, apaguen la luz. Ay, mi tata, que ya me tengo que ir, que no sé qué, y refunfuñando. Apaga la luz. Y sale y se va. Al día siguiente, apague la luz. Un día, dije yo, ya no más. ¿Y sabe qué hice, hermano? Me energicé. Tomé la acción que tenía que tomar. De ahí en adelante yo seguía apagando la luz. ¿Para qué pelear? ¿Para qué pelear? Nada me costaba dar 4 pasos más y apagar yo la luz. A veces nosotros creemos que tenemos que meterle a fuerza en la cabeza a las personas las cosas para que entiendan. Y los maridos son así con las esposas y las esposas son así con los maridos. Tengan paz. ¿Usted cree que su marido va a empezar de pronto así, le va a caer una iluminación y él va a ir a lavar los trastes? Espérelo sentada para que no se le hagan varices. Y usted, marido, ¿usted cree que algún día su esposa le va a dar la razón? Así de pronto, de un día para otro le va a decir, sí, mi amor, usted tiene razón. El día que eso pase, hermano, agárrese duro. ¿Y por qué pelear? Pero usted sabe que aquí está diciendo necedades. ¿Sabe qué es una necedad? Una necedad es cuando usted sabe que no tiene razón, pero usted sigue peleándolo como si tuviera la razón. Usted sigue de jupón. Usted sigue insistiendo sobre un tema, sobre un asunto. Muchas veces nos metemos hasta en lo que no nos interesa y queremos imponerle a los demás nuestro criterio, ya fuera de la casa, ¿no?
Porque nos parece que nosotros somos tan inteligentes que tenemos la respuesta y estamos viendo correcto y estamos viendo en la dirección correcta y nuestra capacidad nos permite análisis exacto y correcto y la gente debería escucharnos a nosotros. ¿Te parece conocido? Aquí dice, necedades no, necedades no, y truhanerías. ¿Conoce algún truán? Hay una canción de Julio Iglesias que dice, soy un truán, soy un señor. Según él es una gran cosa ser un truán. ¿Sabe quién es un truán? Un arrogante que humilla a los demás. ¿Conoce usted gente que humilla a los demás con su arrogancia? Hombres y mujeres, implacables, que su arrogancia los hace creerse superiores a los demás y con el derecho de insultar y de maltratar. Romanos capítulo 12, verso 3, digo pues a cada quien que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Y leímos anteriormente en uno de los estudios bíblicos, cada uno considere a los demás como superiores a él mismo. Yo no soy superior a nadie. Todos ustedes son superiores a mí. Y todos los que están al lado suyo son superiores a usted. Y así es como funciona el cuerpo de Cristo. Cuando alguno se cree que es algo, dice la Escritura, está envanecido y nada sabe. Y dice la Escritura aquí, no conviene. Si bien lo que conviene a santos es que no haya fornicación, ni inmundicia, ni avaricia, ahora lo que no conviene a los santos es las palabras deshonestas, las necedades y las truhanerías. Cámbielas por acciones de gracias. Un hermano en Cristo trabajaba con un impío. Y usted sabe que los impíos tienen un léxico muy particular. Y él estaba, el tipo este, cuando le salía algo mal, sacaba el diccionario, el vulgarbulario. ¿Ah? Y el hermano que estaba a la par, cada vez que él decía un exabrupto, el hermano decía, bendita sea la misericordia de Dios, bendito seas Dios. Gracias Dios por este día. Y el tipo estaba incómodo. Gracias Señor. Un momento dado le dijo, pero ¿qué es esa locura? Que yo digo algo y usted sale con que gracias a Dios. Y él dijo, es que la Biblia dice que a las necedades, a las palabras deshonestas y a las truhanerías, las cambie por acción de gracias. Aquí está el verso 4. Sino acciones de gracias. Cambie toda esa verborrea inadecuada por acciones de gracias. El cristiano no tiene por qué decir palabrotas. ¿Me escuchó? Hermano, el cristiano no tiene por qué decir palabrotas. Hermano, el cristiano no tiene por qué andar contando chistes rojos, ni riéndose de los que le cuentan. No, el cristiano no debe andar de necio. El cristiano tampoco debe ser un arrogante. Por el contrario, vuélvase humilde y a todo acción de gracias. Acción de gracias. Señor, gracias por lo que me como. Me contaba la hermana Clarita que ella conoce a una persona que absolutamente todo lo que se lleva a la boca da gracias. Así sea un confite. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y vamos a llegar al versículo 18 la próxima vez, pero voy a adelantarme. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando a Dios en vuestros corazones. Eso es lo que debe salir de la boca de un cristiano. Eso es, no más. Extremista, bueno, ¿a cuál extremo está dispuesto usted a llegar por amor a Cristo? Es que todo esto lo mueve el amor. Ahora hay cristianos que todavía su amor es cuestionable.
Fíjese lo que dice el verso 5, porque sabéis esto, como usted es cristiano, usted lo sabe. No le estoy diciendo nada nuevo, que ningún fornicario, ni ningún inmundo, ni ningún avaro que es idólatra, tiene parte en el reino de Dios, de Cristo y de Dios. Y usted dirá, ¡ah, pastor! ¿Y entonces la gracia? Aquí vamos a explicar la gracia. La gracia es que Dios te salvó no por obras que vos hubieras hecho, sino por su misericordia. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Pero usted no puede haber nacido de nuevo y seguir como si estuviera muerto. A ver, yo trato de entender. Ayúdeme si usted tiene una explicación para esto. ¿Cómo es que usted nació de nuevo y tiene al Espíritu Santo morando dentro de usted y puede vivir en fornicación? ¿Mm? ¿Cómo usted nació de nuevo, tiene al Espíritu Santo morando dentro de usted y puede practicar las inmundicias? ¿Cómo usted puede tener al Espíritu Santo dentro de usted, haber nacido de nuevo y ser un avaro? Alguien que acumula riqueza por encima de todo y que aún viendo necesidades vuelve a ver para otro lado. Porque la Escritura dice en 1 de Juan 3:17, si alguno tiene bienes de este mundo y ve a su hermano padecer necesidad y cierra contra él su corazón, el amor de Dios no está en él. Así dice la Escritura. Bendita sea la misericordia de Dios. No estamos hablando de que si usted practica esto se va a condenar. Si usted es cristiano y cae en fornicación, usted se va a condenar. No, espérese. Si usted es cristiano, no va a caer en fornicación. Ayer teníamos esta discusión con los pastores. Y ellos me decían, Paz, pero es que me parece muy, muy grave. Hay hermanos, y me contaron una historia que yo se la voy a contar, pero, si usted cree diferente a mí, lo respeto, pero para mí es una locura. Entonces esta hermana de la iglesia, con unos 19, 20 años, tuvo un pleito con su mamá en la casa y se fue llorando, se subió a un bus y estaba llorando y se le sentó a la par un muchacho que no estaba llorando y la empezó a consolar y dice, y yo no sé cómo de pronto, es que yo no me acuerdo cómo llegué a un motel con él. Perdió la conciencia. No, no fue que la emborracharon, no fue que la drogaron. Ella caminó con él hasta el motel. Y dice ella, y pasó lo que pasó, pero yo es que no sé cómo yo logré llegar a eso. Y yo te pregunto, ¿y el Espíritu Santo? Es que no es verdad que cuando nosotros tenemos una mala intención, el Espíritu Santo nos habla. ¿Y cómo es posible que yo no oiga al Espíritu Santo y camine y me vaya por lo menos 1 hora o 2 horas conversando con alguien y hasta llegue al acto? Porque no sé qué pasó. ¿Cómo es eso de que uno pierde la conciencia? Si usted piensa diferente a mí, lo respeto. Pero yo creo que si fuera así, Dios no nos inculparía de pecado, porque no tendríamos la culpa. Decisiones que uno toma, hermano. Cuando un hijo de Dios, un cristiano, cae en adulterio, eso no se hace en 5 minutos. Eso se maquina, eso se calcula, eso se planifica y se lleva a cabo en varios días o mínimo varias horas. Y aún en el último momento, usted puede parar, porque usted no es un robot, usted tiene libre albedrío. Aquí lo que está diciendo es, no caminen por ahí. Y llegamos a la conclusión, hermanos, entonces, de que hay pecados que se cometen porque a uno le da la real gana. Hay pecados que se cometen involuntariamente, ¿verdad? Como cuando Tita y yo vamos caminando
Y Tita tiene, gracias a Dios, bendito sea Dios, hoy está Tita. Te amo, preciosa. Y ella, su rodillita está bien y vamos caminando y de pronto yo, como no veo muy bien, le atravieso un pie. Y Tita hace así. Me vas a matar, me dice. Pero no es mi culpa. Mi visión no me da. Diferente fuera que yo diría, ahí viene. Eso es diferente. Así son los pecados sexuales. Así son los pecados de avaricia. El cristiano sabe que no debe ir por ahí, pero quiere ir por ahí. ¿Recuerdan que les hablé del versículo 14? Subráyelo, vuélvalo a subrayar, porque llegando ahí usted va a entender esto que le estoy diciendo. Pero veamos el verso 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. John, esas lucecitas son un éxito. Me avisan cuando estoy, el tiempo, me avisan. Fíjese que está hablando aquí de unas personas que nos habló en el capítulo 2, ¿recuerdan? Que el diablo es el príncipe que ahora opera sobre los hijos de desobediencia, es el espíritu que ahora opera sobre los hijos de desobediencia. Aquí habla de los hijos de desobediencia. Por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Qué dice aquí? Nadie os engañe con palabras vanas. ¿Sabe qué significa? Que habrá gente en la iglesia que dice, no es para tanto. El pastor es muy exagerado. Una canita al aire de vez en cuando, Dios lo perdona a uno, eso no es nada. Va a decir que Dios no conoce mis necesidades, que yo soy varón y que tengo tanto tiempo de no estar casado. Dios sabe, porque yo caí en eso. Yo soy mujer y estoy soltera hace tanto tiempo. No es para tanto. Nadie os engañe con palabras vanas. Esto lo que significa es, déjate cuentos. Dios no juega con estas cosas. Dios no rebaja las demandas del reino de los cielos. Si usted es un hijo de Dios, debe vivir en santidad. ¿Por qué el verso 3 dice, como no conviene a santos? Porque nos va a hablar a nosotros los santos. ¿Se acuerda el capítulo 1, verso 8? Dice que fuimos creados en Dios desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. Y en el versículo 27 del capítulo 5 dice que el Señor quiere presentarse a sí mismo una iglesia santa y sin mancha. Y entonces el Señor dice eso y por otro lado dice, no, yo te entiendo, tranquilo, una canita al aire una vez al año no hace daño. No, Señor, no es así como se maneja el reino de los cielos. ¿Quieres saberlo? Fíjate, sigue leyendo conmigo. No seáis pues partícipe con los hijos de desobediencia. Aquí empieza la cuestión donde vamos a llegar al verso 14. No sean partícipes. No hagan eso. Porque en otro tiempo ustedes eran tinieblas. Pero ahora sois luz en el Señor. Lo que corresponde es andar como hijos de luz. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. No, entonces, así comprobando lo que es agradable al Señor. Hermanos queridos, el apóstol Pedro dice, basta el tiempo pasado para hacer las cosas que hacían ellos. Basta el tiempo pasado para hacer lo que hacíais antes con ellos. Ahora hay que andar como hijos de luz. Es saber quién soy, saber quién es mi Padre Celestial. Y si yo lo amo, ¿hasta dónde estoy dispuesto a recortar lo que me sobra? Me sobra la fornicación, me sobra la inmundicia, me sobra la avaricia, me sobran las truhanerías, las palabras deshonestas y las necedades. Sobran, deséchelas. Eso es basura. Y no convienen al cristiano. Por el contrario, el fruto del Espíritu, ¿se acuerdan Gálatas 5,
22 dice que el fruto del Espíritu, también lo menciona, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre y templanza. Pero eso, ¿cómo opera? En bondad, yo tengo que tener una actitud. En justicia, yo tengo que entender la justicia de Dios. Y en verdad, yo debo ser de una pieza. Debo ser transparente. Debo ser íntegro. Y cuando yo camino así, como un hijo de luz, estoy afirmando, demostrando, evidenciando cuál es la voluntad de Dios. Fíjese el verso 11 conmigo. Y no participéis en las obras infructuosas de la carne, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. ¿Cuánto más hacerlo, verdad? Dijo que nosotros somos hijos de luz. Vea lo que viene ahora. ¿Cuántos de aquí son hijos de luz? Sí, debemos andar como hijos de luz. El mundo está lleno de pecado, de inmundicia. El mundo está lleno de necedades y truhanerías. El mundo está lleno de avaricia. ¿Y cómo queda expuesto eso? Cuando llega un cristiano que es diferente a todo eso. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, o sea, nosotros somos la luz, ¿recuerda? Entonces son hechas manifiestas porque la luz, o sea, nosotros, está en nosotros. Recuerde que nosotros somos la luz del mundo, dijo Jesús en Mateo 5. Esa luz no es nuestra propia, viene de Cristo. Aquella luz verdadera vino al mundo y alumbra a todos los hombres. Dice, entonces la luz lo manifiesta todo. Llegamos al verso 14, quería llegar ahí hace rato. Primer pregunta, ¿a quién se le escribió la carta a los Efesios? Si no, vaya al versículo 1 y lo busca ahí, verso 1 y 2. A los cristianos que están en Efesios, a los santos. Entonces, ¿a quién le escribió el versículo 14? ¿Para quién es el versículo 14? Aquí está el detalle. Aquí está el detalle. Es que en un mundo lleno de muertos, hay cristianos que caminan como muertos. En un mundo donde está lleno de muertos, los cristianos que están en fornicación, que hablan inmundicia, que son avaros, que usan palabras deshonestas, que son necios y que son truhanes, aunque no están muertos, viven entre los muertos. Están ahí. Este verso 14 no es para los inconversos. Todo el contexto de lo que venimos hablando no tiene nada que ver con los inconversos. Está hablando a cristianos. Si no, el verso 3 no dice que no conviene a santos, como conviene a santos, y el verso 3, 4 dice que no conviene. Nos está hablando a nosotros. Por lo cual dice, levántate tú, cristiano, que estás durmiendo. Cristiano, estás en fornicación, estás durmiendo. Cristiano, usas palabras deshonestas, inmundicia, avaricia. Cristiano, necedades y truhanerías. Eres un dormido entre los muertos. Recuerdo que hace un tiempo vi una historia en las noticias de un grupo en Colombia. Secuestraron un grupo de personas, los llevaron a un lugar despoblado y los mataron. Una ráfaga de tiros. Y mataron a todos. Un muchachito menudito, jovencito, estaba detrás de un hombre grande, corpulento y grueso. Y donde pasaron las balas, por alguna extraña razón,
pegaron en el hombre que estaba al frente de él y él estaba detrás y no llegaron a él, el hombre le cayó encima. Y el muchacho se desmayó. Pasado unas horas, el muchacho volvió en sí y se dio cuenta que estaba desmayado entre los muertos. Y se levantó y se fue y estaba dando su testimonio. Logró salvarse. Hay cristianos que están dormidos entre los muertos. Y es lo que está diciendo aquí. La palabra es dura, pero debes reflexionar. Fornicación, inmundicia, no me voy a cansar de repetirlo porque esto es lo que el Señor está tratando de que cortemos, quitemos, que nos sobra. Avaricia, palabras deshonestas, truanerías, necedades. Despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Debemos darnos cuenta quiénes somos y andar como hijos de luz. Somos luz, andemos como hijos de luz. Voy a ir al verso 15, ya casi termino. Mirad pues, con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Hermanos queridos, llegando al final de esta predicación, debo retomar el principio. Debemos hacer una evaluación y ver lo que nos sobra. Dice que debemos ver con diligencia cómo andamos. Y este andar se ha mencionado aquí 2 veces. Andad como hijos de luz. Y ahorita dice, mirad con diligencia cómo andéis. ¿De qué está hablando? De nuestro estilo de vida. De nuestro estilo de vida. De nuestra práctica diaria. De cómo hablamos, cómo caminamos, qué hacemos. Mirad con diligencia significa sea vigilante. Dicen que el hermano Juan Wesley le decía a sus estudiantes que tenían que hacer una evaluación y les daba una hoja con N cantidad de preguntas donde ellos tenían que semanalmente hacer una evaluación de cómo había estado su vida cristiana esa semana. ¡Qué bonito sería que nosotros lo hiciéramos así! Sea en la noche y poder decir, hoy me he comportado como un hijo de Dios, he andado en luz, hoy he honrado a Dios porque amo tanto a Dios que he querido honrarlo. Esta evaluación, mirad con diligencia cómo andéis, porque andar en los pecados del mundo es una necedad. Por eso dice aquí, mirad cómo andéis, no como necios. Ser cristiano y practicar las cosas del mundo es una necedad. Lo contrario es sabiduría. Anden como sabios. Y cuando dice aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, yo he escuchado N cantidad de predicaciones de esto. Lo agarran para hacer una conferencia sobre productividad. ¡Qué absurdo! ¿Cuál de nosotros puede ser 100% eficiente en el uso del tiempo? Y aunque algunos vean a otros ociosos, sepa que el ocio también es parte de la buena administración del tiempo y de los recursos que Dios nos da. Hay gente que por no descansar se enferma. Sí. Entonces, ¿de qué está hablando cuando dice aprovechando bien el tiempo? El tiempo que tienes sobre la tierra debes vivirlo como hijo de luz y no como un dormido que está dormido entre los muertos practicando los pecados de los muertos. No eres un muerto. No estás muerto. No tienes por qué estar practicando los pecados de los muertos. Fuera fornicación, fuera inmundicia,
fuera avaricia, fuera palabras deshonestas, fuera necedades y fuera truhanerías, fuera. Así es como debe vivir el cristiano, si quiere vivir sabiamente. Esto de que yo sé más, de que los demás escúchenme, te voy a regañar porque yo sí sé lo que vos debes hacer. Eso es muy tico, pero no es cristiano. No es cristiano. Cristiano es Romanos 15:1. ¿Alguien se lo sabe? Yo lo digo todo el tiempo. ¿Alguien se lo sabe? De modo que los que somos fuertes soportemos las flaquezas de los débiles. Ame a su hermano tal cual es. Ame a su esposa tal cual es. A su esposo tal cual es. Y dé gracias a Dios siempre. Fíjese esto, hermano. Los días son malos. Nosotros necesitamos aprovechar el tiempo siendo buenos cristianos. Sí hay que aprovechar el tiempo en ser productivos, pero no está hablando, todo el texto, desde el versículo 1 hasta donde vamos, no me ha hablado nada de productividad, me ha hablado de santidad. Ahora, concluyo con este pensamiento. Los que estamos casados conocemos muy bien lo que le gusta y lo que no a nuestras esposas. Las esposas saben lo que le gusta y lo que no a sus maridos. Una expresión muy gringa. Sabemos cuáles botones presionar. Si usted quiere que su marido haga algo, usted sabe qué botón presionar. Y si usted quiere enojarlo, usted sabe qué botón presionar. Igual los esposos. Y si no, es que usted es muy chapa y no se ha fijado. Pero sí sabemos. Si sabemos que algo le agrada a nuestra esposa o esposo, lo ideal es que lo hiciéramos, ¿cierto? ¿Qué pasa con el Señor? Ya leímos 14 versículos donde nos está diciendo lo que a Dios no le agrada y lo que sí le agrada. Ahora nos toca a nosotros tomar una decisión que está en el verso 17. Por tanto, verso 17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. De cuánto ama usted a Dios dependerá cómo será su conducta de aquí en adelante. Despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Señor, gracias por tu misericordia al permitirme enseñar tu palabra a esta hora. Gracias por cada hombre, mujer y niño que vino a esta congregación hoy. Yo te ruego, Señor, que tú los bendigas grandemente. Que esta semana que viene sea una semana de mucha bendición, Señor. Que tu gracia sea con cada uno de ellos y que podamos, Señor, escuchando la palabra, hacer los cambios y los ajustes necesarios para tu honra y tu gloria, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga. Vayan en paz. Que Dios les guarde.